tema del cual vamos a hablar en este momento es de tomografía de alta resolución en enfermedad pulmonar intersticial fibrosante. Recordemos que en términos generales el término enfermedad pulmonar intersticial difusa comprende un gran grupo de enfermedades que se han descrito más de 200 que en términos generales son raras y que de ellas, dentro de las idiopáticas, la fibrosis pulmonar idiopática es la más frecuente y como ya lo mencionó la doctora Molina en su presentación, una de las que exhibe más características de fibrosis progresiva. Sin embargo, no es la única y existen otras enfermedades pulmonares intersticiales que pueden presentar un fenotipo fibrosante progresivo. Si bien es cierto, aún no existe y estamos como todos a la expectativa de una nueva guía, de una guía al respecto, no existe criterios uniformemente definidos en cuanto a cómo se define progresivo. Lo que se ha sugerido es que en un seguimiento de 24 meses, el deterioro de las pruebas de función pulmonar, entre otras cosas, y el criterio radiológico como uno de ellos, sumado a un deterioro de la capacidad vital forzada entre el 5 y el 10%, podrían sugerirnos que estamos frente a un fenotipo fibrosante progresivo. El diagnóstico es un diagnóstico que sabemos que debe ser multidisciplinario y que se basa tanto en la presentación clínica, en la historia clínica, hay que determinar si el paciente tiene un estatus de fumador, la evolución de la función pulmonar, los test serológicos y los biomarcadores de los que se hablaba anteriormente, la imagen y en los casos en que es necesario, la biopsia pulmonar. La radiografía, pasando ya específicamente a técnicas por imagen, la radiografía pues frecuentemente es un estudio inicial, pues lo ideal sería poder uno tener un seguimiento para establecer comparación. Los hallazgos desde el punto de vista de imágenes particularmente la radiografía, son inespecíficos y el patrón reticulonodular difuso y las opacidades en vidrio esmerilado son como los que con mayor frecuencia se describen. Y aunque algunos autores hablan de que la radiografía tiene una precisión diagnóstica alrededor del 80%, pues realmente este puede ser un número que parece muy, muy alto, ya que todos sabemos que sobre todo en aquellas enfermedades tempranas, una radiografía normal no excluye una enfermedad pulmonar intersticial difusa. La tomografía de tórax de alta resolución, en cambio, es la modalidad más sensible para la detección de cualquier manifestación de enfermedad pulmonar intersticial difusa. Se considera en la parte de imágenes el pilar diagnóstico y sirve no solo para reconocer las anormalidades que sugieren que hay una enfermedad pulmonar intersticial, sino además para identificar o orientar sitios donde se puede practicar lavado o biopsia pulmonar. Además, la importancia está en que puede incluso precluir la necesidad de procedimientos invasivos para el diagnóstico, ya que si bien es cierto no es fácil, algunos patrones radiológicos pueden relacionarse con entidades específicas. El TACAR además pues se ha establecido como un posible biomarcador, determinando sobre todo la extensión de la fibrosis y la progresión de esa extensión, y recordemos que el panal de abejas y la reticulación como el sello de marca de la fibrosis pulmonar. No les voy a hablar de TAC cuantitativo ni de esto porque es una charla que viene más adelante. Uno de esos patrones en las que específicamente la tomografía es muy útil porque es capaz de precluir cualquier otro trabajo diagnóstico es el patrón de neumonía intersticial usual. Y sabemos que ese patrón de neumonía intersticial usual está caracterizado por retículo subpleural, por panal de abejas y bronquiectasias de tracción que tienen un gradiente a pico basal. Si bien es cierto, es el patrón que es, digamos, concluyente desde el punto de vista de imágenes de la fibrosis pulmonar idiopática, también debemos recordar que no solo en la fibrosis pulmonar idiopática se puede presentar patrón de NIU, sino que este puede estar presente en enfermedades del tejido conectivo o incluso en neumonitis de hipersensibilidad, entre otras. Este es el documento que todos conocemos de la American Thoracic Society, que fue publicado en 2018 y que establece los criterios desde el punto de vista de imagen relacionados con el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática y lo divide en o lo subclasifica en 4 posibilidades: el que definitivamente es compatible, el que es probable, el indeterminado, y cuando definitivamente hay otros hallazgos que nos deban hacer sugerir un diagnóstico alternativo. Entonces, las enfermedades intersticiales difusas, como ya les mencioné, son un grupo grande. Las enfermedades que son idiopáticas, la enfermedad intersticial idiopática
son uno de ellos. De estos, como ya les dije, la fibrosis pulmonar idiopática caracterizada por su patrón de NEW es una de las más frecuentes asociada a fenotipo fibrosante progresivo. Sin embargo, otras como la neumonía intersticial no específica también puede relacionarse con este patrón o con este fenotipo. Una neumonía intersticial no específica es característicamente o está caracterizada por vidrio esmerilado y reticulación de predominio basal. El 30% pueden exhibir características de respeto subpleurales, una entidad que es mucho más frecuente en mujeres entre la quinta y la sexta década de la vida. Y en términos generales, pues el trabajo de diagnóstico incluye excluir sobre todo enfermedades del tejido conectivo, porque sabemos que es el patrón radiológico de enfermedad intersticial más frecuentemente asociado a las enfermedades del tejido conectivo. Digamos que desde el punto de vista radiológico, como está en el fondo de esta diapositiva, lo que debemos tratar es de establecer en la evolución en el tiempo si existe progresión o no de estos hallazgos. Otras de las, pasando al grupo de las enfermedades autoinmunes, entonces son la artritis reumatoide y la esclerosis sistémica progresiva, las que más se asocian con fenotipo fibrosante progresivo. La neumonía intersticial con características de autoinmunidad es otra de las que se ha asociado. Recordemos que estas son aquellos pacientes o corresponde a ese grupo de pacientes que tienen enfermedad intersticial o signos de enfermedad intersticial del parénquima pulmonar y que solo cumplen algunos marcadores que sugieren autoinmunidad sin que uno los pueda agrupar dentro de un grupo en particular. En artritis reumatoide, la enfermedad intersticial o el patrón de enfermedad intersticial con mayor frecuencia vemos es el de NEW, al igual que en la fibrosis pulmonar idiopática. Y existen algunas características por la imagen que pueden hacer que uno considere que una NEW es secundaria y no necesariamente relacionada con fibrosis pulmonar idiopática. Y básicamente lo que está escrito que más nos puede ayudar es que cuando veamos alteraciones, no sé si recuerdan el caso de NEW que les mostré anteriormente asociado a FPI, uno ve alteraciones desde los lóbulos superiores, aunque claramente existe el gradiente. En estos en particular, en los de artritis, que son relacionados con artritis reumatoide, uno puede ver bastante preservada la arquitectura pulmonar de los lóbulos superiores y se puede establecer casi que un meridiano en el cual hay una diferencia entre un pulmón que está relativamente sano y un pulmón que está muy enfermo, y también la profusión del panal de abejas es mucho mayor en estos patrones de NEW asociado a artritis reumatoide. La esclerosis sistémica progresiva es otra de las entidades que les decía que está muy frecuentemente relacionada con el fenotipo fibrosante progresivo. Lo que vamos a ver característicamente o el patrón más frecuente es del de neumonía intersticial no específica en un 70-30 versus NEW, y está caracterizado por la pérdida de volumen de los lóbulos inferiores. Sin embargo, una cosa que vale la pena aclarar es que particularmente la anemia asociada a esclerosis sistémica progresiva es más del tipo fibrosante y por eso puede tener mucho más retículo que la NINE, por ejemplo, idiopática. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Miren que igual que en el caso que les acabo de mostrar de AR, uno no ve muchas alteraciones en los lóbulos superiores, sin embargo, en los lóbulos inferiores comienza a haber pérdida de volumen y reticulación asociada a vidrio esmerilado y en este caso a bronquiectasias de tracción. No hay panal, digamos que estas podrían ser características que uno le hagan dudar de un probable NEW. Sin embargo, recuerden que 70-30 es mucho más probable la neumonía intersticial no específica en su variante fibrótica en los pacientes con esclerosis sistémica progresiva. Pasando a otra entidad, otra enfermedad intersticial difusa que está asociada con fenotipo fibrosante progresivo, pues está la neumonitis de hipersensibilidad. Recordemos que este año aparece la guía de neumonitis para el diagnóstico de neumonitis de hipersensibilidad en adulto. Una de las características más importantes de esta guía es que le da una gran importancia a todos los, además de los signos de fibrosis y de la distribución de la fibrosis, a todos los signos que sugieren enfermedad de pequeña vía aérea para hacer que el patrón sea típico. Y en un paciente que tenga esta sospecha, uno podría clasificar los patrones como típicos, compatibles o indeterminados. ¿Qué se considera un patrón típico?
Entonces, un patrón típico será un patrón que tenga cambios fibróticos que característicamente deben estar en el tercio medio o los lóbulos superiores y que además eso esté asociado a signos de enfermedad de la pequeña vía aérea como áreas de atrapamiento de aire o mosaico de atenuación y nódulos centrilobulares que usualmente tienen densidad de vidrio esmerilado. Cuando veamos patrones de fibrosis que no son claramente, o sea, que tiene una distribución que claramente no es el de una NIU, uno también lo podría sospechar, pero sí, como en este caso no vemos signos claros de enfermedad de la pequeña vía aérea, pues entonces podríamos estar frente a un caso que sea probable y no necesariamente no podríamos hacer el diagnóstico por imagen de neumonitis de hipersensibilidad típica. Este es un caso donde vemos cómo hay una extensa fibrosis que predomina en los lóbulos superiores, sobre todo en el lado derecho, caracterizada por retículo, panal de abejas y bronquiectasias. Y en este paciente vemos, por ejemplo, en los cortes inferiores cómo aparecen nódulos centrilobulares con densidad de vidrio esmerilado y algunas áreas de atrapamiento de aire que nos sugieren signos de enfermedad de pequeña vía aérea que, como les dije desde el principio, tienen gran relevancia para establecer diagnóstico y este podría ser considerado un patrón típico de neumonitis de hipersensibilidad. Otras enfermedades como la sarcoidosis, dentro de las granulomatosas o que tienen afectación sistémica, pero particularmente o exclusivamente los que estén en estadio 4 pueden tener un fenotipo fibrosante progresivo. Recordemos que esa sarcoidosis exhibe características en esos estadios 4 de lo que llamábamos anteriormente la fibrosis masiva progresiva, que es la formación de masas en los lóbulos superiores con pérdida de volumen y distorsión de la arquitectura pulmonar. Y por último, dentro de otras enfermedades intersticiales difusas que pueden exhibir o que están más relacionadas con el fenotipo fibrosante progresivo, están las relacionadas con algunas exposiciones ocupacionales. En nuestro medio particularmente, la que con mayor frecuencia vemos es esta. Si miran en esta radiografía, lo que vemos es una nodularidad de los cilios pulmonares con aumento en la densidad y un patrón que es micronodular difuso con mayor profusión en los lóbulos superiores, donde alcanzamos a ver algo de engrosamiento pleural y una consolidación en el lóbulo superior izquierdo. La tomografía pues ya clarifica todos los hallazgos, vemos lo característico que son estos ganglios con calcificaciones en cáscara de huevo, que han sido descritos, no son patognomónicos, pero con mucha frecuencia en silicosis, y vemos cómo hay una distribución perilinfática de todos estos nódulos y centrilobular que tienen tendencia a la coalescencia y a la formación de masas, en este caso en el lóbulo superior izquierdo. Estas son las reconstrucciones coronales que lo que hacen es que le permiten a uno como apreciar mucho mejor cuál es la distribución y la profusión de la enfermedad. En conclusión, la fibrosis progresiva o el fenotipo fibrosante progresivo es una característica importante de muchas de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas. La importancia de definir si un paciente tiene este fenotipo es porque está ampliamente relacionada con mayor morbimortalidad. La tomografía de alta resolución se plantea como un biomarcador más para determinar si existe un fenotipo fibrosante progresivo. Y recordemos cuáles que son estas que les acabo de hacer un repaso, son las de todas las intersticiales las que mayor asociación tienen al fenotipo fibrante progresivo. Y más importante que, además de todo esto, pues también es muy importante que estamos, digamos, en mora de comenzar a pasar de valoraciones cualitativas a valoraciones cuantitativas para poder objetivizar la progresión de la fibrosis y tener muchos más hallazgos o muchos más reparos que nos permitan establecer definitivamente pronóstico en la evolución de estos pacientes. Muchísimas gracias.